A ver, vamos a ver primero qué es un vector, ¿vale? Y para qué y sirven y por qué existen los vectores. Mirad, hay magnitudes que se pueden medir con un número, ¿vale? Por ejemplo, si queremos saber la temperatura que hace en la calle, pues tú pones un termómetro y eso te va a dar un número. Con ese número, esa magnitud queda perfectamente definida, ¿vale? Hace pues 30 grados a la hora, ¿vale? Pues ya está, no necesito más datos. Por ejemplo, el tiempo, ¿vale? ¿Cuánto ha pasado de aquí a allí? Lo mides y dices 30 segundos, ya está, no necesitas ningún otro dato. Sabes que el tiempo está perfectamente definido por un número. Pero hay magnitudes que solo con su valor numérico no basta. Por ejemplo, la velocidad de lo que sea, ¿vale? Si tú me dices, bueno, pues este móvil tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Vale, muy bien. ¿Pero en qué dirección? ¿Y en qué sentido? Dentro de esa dirección. En línea recta, da curvas, ¿vale? Por ejemplo, la fuerza. La fuerza que se realiza sobre un objeto, puedes decir, son 10 newtons. Vale, pero 10 newtons, ¿dónde lo aplico? ¿En qué dirección y en qué sentido? ¿No? No es lo mismo hacia arriba que hacia abajo, y no es lo mismo aplicarlo en la base que a lo mejor pues en otra parte del cuerpo donde ejerzas esa fuerza, ¿vale? Así un montón. Entonces, los vectores son magnitud, o sea, es una herramienta que sirve, digamos, para poder trabajar con esas magnitudes solo con un número no están perfectamente definidos, ¿vale? Entonces, ¿qué es un vector? Pues un vector básicamente se puede definir como un segmento orientado, ¿vale? Es decir, un segmento en el cual vamos a dibujarle una orientación. ¿Cómo dibujaremos esa orientación? Pues esto es el segmento AB, ¿vale? Si le dibujamos una flecha, ya tendrá una orientación, ¿vale? Un sentido dentro de la dirección, ¿vale? Y esto será lo que definimos un vector, ¿de acuerdo? Entonces, un vector tiene estos elementos. Primero, el módulo del vector, ¿vale? El módulo del vector va a ser la longitud de ese segmento, ¿vale? Lo que mida. Y lo que me va a indicar es el valor de esa magnitud. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la velocidad, esos 5 metros por segundo o 10 metros por segundo, o esos 20 newtons de fuerza, ¿vale? Lo que es el valor de la magnitud. Luego tenemos la dirección. La dirección es la recta sobre la cual está el vector, ¿vale? Y me va a indicar, pues, en qué dirección, ¿vale? Ejercemos esa fuerza o esa velocidad o está de ese vector. Y luego, dentro de una misma dirección, tenemos dos sentidos posibles, ¿vale? Dentro de una recta, tú tienes dos sentidos, que uno es el que he dibujado aquí y otro sentido será el sentido, digamos, opuesto, que sería este de aquí, ¿vale? Y entonces eso ya te indica pues el sentido en el que ese vector, el sentido que tiene, dentro de la dirección, ¿vale? Entonces con esas tres magnitudes está perfectamente definido un vector. ¿De acuerdo? Bien, después también dentro de un vector se define lo que es el origen y lo que es el extremo, ¿vale? Es decir, si yo tengo este vector, por ejemplo, el origen será el punto en el que empieza y el extremo es el punto en el que termina, ¿vale? Los puntos los vamos a denotar con letras mayúsculas y el vector lo vamos a denotar con una letra minúscula y con una flecha arriba, ¿vale? Entonces se puede decir que este vector lo podemos también llamar como el vector AB y lo escribiremos así con una flecha, ¿vale? Un segundo. ¿Sí? Vale. Entonces, esto me va a indicar A será el origen y B será el extremo.
¿vale? Y la flecha siempre me va a indicar cuál es el origen y cuál es el extremo. Es decir, siempre va a indicar de la letra origen, ¿vale?, a la letra extremo. Es decir, que yo me lo podrían haber escrito así. No es normal, pero puede pasar. ¿Qué significa eso? Pues que B será el origen y A será el extremo. ¿De acuerdo? Y ahí B, ¿qué son? Son puntos, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo el punto A y el punto B, ¿cuál será el vector AB? ¿Vale? Pues el vector AB, lo que haríamos es representar los puntos. A sería el 1, 0, que sería x1 y 0, este punto de aquí. B sería el menos 2, me voy a menos 2, 1, este punto de aquí. Este es B, este es A, y el vector sería la recta. Bueno, recta, ¿vale? Que les une, y B sería el extremo, sería este vector de aquí. ¿Vale? Bien. Vale. Si queremos calcular la expresión del vector, es decir, esto sería el dibujo, la expresión analítica sería restar el extremo menos el origen, es decir, el punto B menos el punto A. Es decir, el vector. ¿Cómo se resta esto? Coordenada con coordenada. Menos 2 menos 1, 1 menos 0. Es decir, menos 3, 1. Y este vector tendría estas coordenadas. Esta sería su coordenada X y esta sería su coordenada Y. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Sí. Ahora, bueno, vamos a seguir por orden. ¿Vale? Bueno, sí que... Antonio, Dime. es decir, que el vector sería la resta de los dos puntos, ¿no? Y siempre es extremo Vale, menos origen. Si no, lo que te va a salir es el vector vale, opuesto, es decir, el mismo vector, pero con la flecha apuntando en el otro sentido. vale. ¿Vale? Vale. Pero imaginaros que yo dibujo, o sea, a mí, en lugar de darme los puntos, me dicen, represéntame el vector menos 3, 1. ¿Vale? Pues yo cojo y diría, menos 3 sería 1, 2, 3, 1. ¿Vale? Voy a hacerlo en azul. Con lo cual sería este vector. ¿Vale? Pero claro, fijaros que no es el mismo que el negro. ¿Qué es lo que pasa? Pues mirad, lo que pasa es que los vectores, ¿vale? Tú los puedes representar, todo va a depender de dónde pongas el origen, o lo que es lo mismo, lo que se llama también el punto de aplicación. ¿De acuerdo? Es decir, que este vector y este son exactamente el mismo, solo que están aplicados sobre puntos diferentes. ¿Vale? Entonces, se dice que esos vectores son iguales cuando estamos hablando de vectores que se llaman libres, ¿vale? Vectores libres son vectores con el mismo módulo, mismo sentido y direcciones paralelas, ¿vale? Es decir, rectas paralelas, como aquí. La recta azul y la negra son rectas paralelas.
la longitud es la misma y el sentido es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a ti te dan un vector, como este, una de dos, o es un vector libre y lo puedes dibujar en el punto de aplicación que quieras, o no es un vector libre, con lo cual te tienen que decir cuál es su punto de aplicación, es decir, cuál es el origen de ese vector. Si no te dicen nada, ninguna de las dos cosas, se supone que son vectores libres. ¿Vale? ¿Entendido? Vale. Hasta ahora fácil, ¿no? Bien. Sí. Luego, vale, esto ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver operaciones con vectores. Primero es multiplicar un vector por un número, ¿vale? Primero vamos a ver cómo se hace y después vamos a ver qué significa. Mirad, el producto de un vector por un número, si yo tengo el vector, por ejemplo, 2 menos 3, ¿vale? Si yo lo multiplico por un número, por ejemplo por 4, es decir, si realizo esta operación, 4 por v, lo que hay que hacer, ¿vale? Para encontrar el vector resultante es multiplicar cada componente por ese número. Y el vector resultante será pues el que me da cada producto, ¿vale? Entonces, esto sería la forma analítica de resolverlo. ¿Y qué significa geométricamente? Pues si yo tengo un vector, que sería, por ejemplo, este, ¿vale? Voy a hacer un dibujo aquí, sería así. El 4 por v sería un vector, misma dirección, mismo sentido y una longitud 4 veces mayor. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que significa multiplicarlo por un número. Sí. También, multiplicarlo por un número puede ser que le cambie el sentido. Imagínate que ahora yo hago el vector menos 2v. Si este sube, pues menos 2v lo haría así. El doble de longitud, pero cambiado el sentido. ¿Vale? Bien. Casos, digamos, un poco particulares. Pues si yo multiplico un vector por 0, obtendré el vector nulo, es decir, ningún vector, ¿vale? 0 por v es 0. Si lo multiplico por 1, evidentemente me da ese mismo vector. Y si lo multiplico por menos 1, me da el vector menos v, que es el que se llama opuesto. ¿Vale? Es decir, el vector opuesto al original. ¿De acuerdo? Es decir, el mismo vector con misma dirección, mismo módulo, pero sentido contrario. ¿Vale? Bien. Ok. Suma o resta de vectores. La suma será, si tienes el vector v, que es el vector, por ejemplo, 2 menos 1, y el vector w doble. Aquí tienes un resultado de la web. Pero cállate. El 3, 4, ¿vale? La suma, lo que se hace es sumar la componente x del primero más la componente x del segundo, la componente y del primero más la componente y del segundo. ¿De acuerdo? Vale. Restar es lo mismo que sumar el opuesto. Es decir, que coges el vector y le sumas el opuesto
del segundo, es decir, cambiar las dos componentes de signo. 2 menos 3 menos 1 menos 1 más menos 4 menos 5. ¿Vale? Esto sería la suma y resta de forma analítica, es decir, haciendo con las cuentas, vaya. Si queremos hacer la representación de la suma y de la resta, ¿vale? Vamos a poner aquí los dos vectores 2 menos 1 de 4. Vale. Entonces, la suma, ¿cómo se hace? Pues mirad, tú dibujas U, por ejemplo. La suma es conmutativa, igual con los números, ¿vale? Con lo cual da igual con cuál empecemos. U será el vector 2 menos 1. Como no me dice nada, voy a coger el origen de coordenadas como punto de aplicación. 2 menos 1, ¿vale? X2 aquí y menos 1. ¿De acuerdo? Ahora cojo el otro vector, el 3, 4. Pero lo que hago es coger como punto de aplicación, este es el vector U. Como punto de aplicación me coger el extremo del primero. Entonces, X3, pues me voy 1, 2 y 3. Y 4, pues desde aquí cuento 4 hacia arriba. 1, 2, 3 y 4. Vale, pues este será el extremo del vector W. El origen es este. ¿Vale? Y ahora, ¿cuál será el vector suma? Pues sumo, o perdón, 1, el origen del primero con el extremo del último. Si hay más, ¿vale? Pues entonces tú vas poniendo uno detrás de otro y unirás el origen del primero con el extremo del último que tengas. ¿De acuerdo? No sé qué. Vale. Vale. Fijaros, ¿qué vector me ha dado este? El vector 5, 3. Gráficamente, ¿veis? 5, 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué es el 5, 3? Porque su coordenada X del vector, si bajamos, está en el 5. Y la coordenada Y, si nos vamos a la izquierda, está en el 3. Con lo cual, es el vector 5, 3. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cómo haríamos la resta? Bueno, aquí por ejemplo lo tenéis, ¿vale? Tenéis V, ¿veis? Pongo V a continuación y más V sería unir el principio con el final. ¿De acuerdo? Bien. Y la resta, ¿cómo sería? Bueno, hay otra forma de hacer esto, la suma, ¿vale? Vamos a ponerla. Lo que pasa es que a mí me gusta esta, porque si tienes varios vectores es fácil, porque tú coges el primero, llevas el segundo sobre el tercero, sobre el primero, llevas el tercero sobre el segundo, y vas haciendo una línea de vectores, y al final tú unes el origen de todo con el final de todo, y ese vector es el resultante, ¿vale? Sin embargo, por este otro método, si quieres sumar más de 2, ya es más complicado, porque tienes que ir de 2 en 2. ¿Vale? Mirad, este otro método sería dibujo U de la misma forma, ¿vale? Que lo he dibujado antes. Y V lo voy a dibujar con el mismo punto de aplicación. En lugar de empezar aquí, voy a empezar en el 0, 0. Que sería, por ejemplo, o sea, 3, 4. Vale, pues 3, X3 y 4. Es este vector de aquí. ¿Vale?
W. Entonces la suma, ahora lo que hago es, trazo una paralela aquí al primer vector, a U. Aquí trazo una paralela a W. Y donde se corten, será el vector, ¿vale? Si esto hubiera estado bien dibujado, pues me hubiera dado el mismo resultado de antes. Pero, ¿y eso cómo lo haces si tienes más de dos vectores? Claro, pues si tienes más de dos, tienes que hacer los dos primeros, sería la línea verde, ahora dibujar aquí el tercero y sumarla de la misma forma. Es decir, por eso te he dicho de dos en dos. Con lo cual es bastante más largo y te va a salir más enrevesado. Si tienes más de dos en el otro, pones el primero, el segundo a continuación, el tercero a continuación. Y si tienes más, los vas poniendo a continuación. Cuando acabes, unes el principio del todo, que normalmente empezaremos aquí, con el final del todo, esté donde esté. Y ese vector que te sale ya es la suma. Vale. ¿Vale? Para las restas, por ejemplo, sí que es mejor dibujarlo así. ¿De acuerdo? Mirad. A ver. Imaginad que era, vamos a aprovechar este dibujo para hacer U menos W. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que se hace es despejar de la suma. O, si queréis, digo, vale, yo tengo W. Perdón. Tengo U. Entonces yo la dibujo. Acordaros que esto era lo mismo. Bueno, lo voy a poner en rojo. Que hacer U más menos W, ¿no? Vale, pues cojo y dibujo el opuesto de W. Si W es ese, el 3, 4, el otro será el menos 3, menos 4. ¿Vale? Más fácil. Si en lugar de ponerlo aquí, lo vamos a poner aquí. Menos 3, x menos 3 y menos 4. Esto sería menos W. Y ahora, como ya lo que tengo es una suma, U más menos W, cojo el principio de todo con el final del todo. Y este será U menos W. ¿Y qué vector es? El vector 0 menos 1. No, perdón. ¿Qué he dicho? Sería el vector menos 1 menos 4. Es decir, su coordenada X es menos 1 y su coordenada Y menos 4. ¿Vale? ¿Y por qué he contado mal? Menos 1. Menos 1. Claro, si veis, he contado mal. El vector es 3, 4, menos 3, menos 4 y he hecho menos 1, menos 2, menos 3. ¿Vale? Voy a hacer otra vez el dibujo de menos W. Menos W es menos 3 menos 4. Entonces de aquí la X es menos 3, aquí, y luego U menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Se iría hasta ahí. Esto será menos W y entonces este será U menos W. ¿Vale? El menos 1, menos 5. Y fijaros esto, que directamente está muy bien, está mejor esta forma, tanto de sumar como de restar, porque además siempre vamos a empezar, o lo normal es empezar en el 0, 0, con lo cual mi vector suma, mi vector resta va a partir del 0, 0, con lo cual las coordenadas de este vector van a ser directamente las coordenadas de este punto. Menos 1, menos 5, ya que el origen va a ser el 0, 0. ¿Visto?
¿De acuerdo? Bien. Suma, resta, multiplicación por un número. Ahora me falta, bueno, una mezcla de esto va a ser la combinación lineal de vectores, ¿vale? Que la vamos a definir. Y acabamos este primer vídeo, ¿vale? Para que no se alargue mucho. ¿Vale? Un vector es combinación lineal de otros dos vectores, ¿vale? Es decir, V, por ejemplo, es combinación lineal de o U y W si se cumple que se puede poner V como el producto de dos números por los vectores y sumado, ¿vale? A y B serán dos números diferentes de cero, claro, porque si multiplico 0 por un vector es 0, ¿vale? Entonces, ¿cuándo un vector es combinación de lineal de otros dos? Cuando se puede poner así, siendo A y B dos números, los que sean. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tengo el vector 3 menos 1 y el vector 2, 2, ¿vale? Se puede decir que el vector 8, 0 es combinación lineal de estos dos. ¿Por qué? Porque yo puedo poner 2 por el primer vector más 1 por el segundo vector. ¿Y qué me da? Pues este me da 2 por 3, 6. Dos por menos 1, menos 2. Más 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Y a sumar esto me da 8, 0. Con lo cual, el primer vector es combinación lineal de los otros dos.